La meditación, el trance a los sueños, la utilización de enteógenos, aquellos que tienen hasta nombre y calificativos, ¿no? Los que te ayudan a superar estados alterados de conciencia posiblemente, ¿no? Los que vienen utilizando desde hace siglos, y digo siglos o milenios, por el hombre, pues para entrar en aquellos estados de expansión, dicen, de la conciencia o de buscar el otro yo, o cruzar el lago de la vida o el río de la vida, como dirían los chamanes, ¿no? Pero quien sabe mucho de esa conciencia y consciencia, que son dos términos a identificar en el día de hoy, es nuestro siguiente invitado. Es el antropólogo y profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario, y el profesor Diego Viegas, a quien ya le damos las muy buenas noches. Profesor, bienvenido a Luces en la Oscuridad. Muy buenas noches y un gusto, un placer, Pedro, estar por primera vez aquí en tu programa, que ya es un clásico. Sí, que es el tuyo, por cierto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal por Rosario? ¿Qué tal por Argentina? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Aquí estamos entrando en la primavera, así que todavía a veces por las noches algo de frío, pero ya estamos también a veces con temperaturas importantes, 27, 28 grados, ahí estamos. Bueno. Nosotros dejamos atrás el verano hace nada, escasos meses, con lo cual algo de añoranza también lo tenemos y un poco de envidia ajena también la soportamos en el día de hoy cuando nos dice que está con 26 grados de temperatura. Profesor, hablamos de conciencia y de consciencia, dos términos que yo sé que, aunque parezcan que sean los mismos, pero no significan lo mismo. Claro, bueno, qué difícil, ¿no? Definir conciencia. Realmente se trata de un hiperónimo, es decir, un término que abarca muchísimos otros términos, que tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el percatarse, el darse cuenta, ¿no? Esa es la conciencia. Pero bueno, también podemos encontrar desde la filosofía, desde la psicología, desde la antropología. eh, Numerosas definiciones y creo que todas ellas, bueno, tienen sus limitaciones, ¿no? Es bastante complejo definir conciencia, pero quizás sea más fácil definir de lo que trata este primer volumen de mi libro Abraxas, editado por la editorial Guante Blanco, pero que en realidad se trata de una pequeña enciclopedia de 5 tomos. Ahora salió el primero en junio, hace 3 meses. Estamos esperando, aguardando, creo que mediados o fines de octubre, tal vez si se atrasa un poco en noviembre, va a estar el segundo tomo de Abraxas y para el año que viene, 2026, van a ir saliendo el resto, hasta el tomo 5, ¿no? Y ahí de lo que trato es de los estados ampliados de la conciencia. Quizás sea más fácil definir entonces los estados ampliados o alternativos que el propio término de conciencia, que, bueno, tiene dos fases. Una es la de darse cuenta o percatarse de lo que se supone es la realidad exterior, entre comillas exterior, porque todo está filtrado por nuestros sentidos. Y por otro lado, también hay una fase fenoménica o fenomenológica de la conciencia, que es el autopercibirse, ¿no? Eh, la importancia de los estados ampliados o alternativos de conciencia realmente no se ha tenido demasiado en cuenta en la antropología, que es mi profesión, ¿no? La antropología cultural. Sí se ha tenido en cuenta como otras formas de conocimiento, el mito, por ejemplo, ¿no? Todos saben que el mito transmitía un mensaje en las sociedades tradicionales, en todas las civilizaciones antiguas, justamente además sumamente complejo, muy diferente a la ideología, al dogma, y por supuesto funcionaba perfectamente. El ser humano moderno no ha perdido la capacidad de mitologizar, ¿no? Construimos nuevos mitos, pero obviamente en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad individualista, con una base socioeconómica capitalista, posmoderna, que todavía está regida en cierta forma por el positivismo y por el paradigma occidental de la modernidad. Entonces,
El mito sí es tenido en cuenta el símbolo, la geografía sagrada, como otras formas de conocimiento que acompañaron siempre a el conocimiento obtenido por la razón, por la lógica, ¿no es cierto? Lo empírico. Es decir, esos dos pensamientos, el pensamiento, diríamos, lógico, racional, empírico, y por otro lado el pensamiento simbólico, mitológico, mágico, ha estado siempre presente en la Bastante. humanidad, digamos, ¿no? Sin embargo, hay otra forma de eh, acceder a información importante y en tiempos antiguos, quizás más que ahora, era mucho más relevante. De todas maneras, eso también es discutible y a partir ya de la introducción de mi libro Abraxas, el volumen uno, eh, lo que estoy indicando es que quizás en esta época, en la nuestra, quizás sea eh, más relevante que nunca volver a esas antiguas prácticas que van, como tú decías, desde la meditación, y ahí tenemos la meditación taoísta, sufí, budista, en fin, hasta, por supuesto, el uso de distintas plantas u hongos psicoactivos, considerados sagrados en la antigüedad, considerados místicos, y por eso hacemos un repaso de todas las que llamamos prácticas de la conciencia, ¿no? No solo sustancias, sino todo tipo de prácticas de la Profesor, conciencia, porque han sido la génesis del arte, de la medicina, de la entiendo. filosofía, Profesor de la religión. Diego Viegas, tenemos el volumen uno, serán 5 volúmenes de Abraxas de su publicación. Estamos hablando de conciencia y cómo esos estados alterados de conciencia son provocados de forma exógena por el propio individuo, ¿no? De forma externa, ¿no? A lo que es en sí el propio individuo en sí, ¿no? Pero ¿en qué momento y por qué el ser humano necesita recurrir a anteógenos, a ayahuasca, manita muscárida, como tenemos aquí en los Pirineos, aquí en España, o en diferentes productos que lo que le hacen es evadirse de la realidad para encontrarse con otros planos como el que va, y con perdón de la expresión, medio drogado, ¿no? Que busca estar en otra situación. ¿Por qué y para qué? Porque hemos visto, y usted lo conoce esto mejor que nadie, en diferentes pinturas rupestres o en diferentes partes de, pues, del globo terráqueo, ¿no? Vemos que el ser humano desde hace miles de años ya viene utilizando y en sus pinturas aparecen como que se funden con los animales, parece como que traspasan puertas, ¿no? Como en Tassali y compañía, traspasan puertas que se funden con los ciervos, con los animales. Yo no sé si es que eso es lo que ellos vieron y después lo plasman en una pintura o si es que ellos lo veían sin estar en estos estados alterados de conciencia. Profesor, es una pregunta doble. Una es por qué y para qué y en qué momento, y otra sería si en verdad eso sustituye a un pensamiento real, o sea, eso fue, es una utopía, es un sueño, lo veía en los sueños o de verdad ocurría y nos venían a visitar seres de otro planeta, no lo sé. Son preguntas así un poco escabrosas y diferentes, pero yo le ruego que en la medida de sus posibilidades no la conteste, por favor. Bueno, entiendo perfectamente. Creo que por ahí hay algún par de errores conceptuales que tienen que ver con nuestra formación justamente en el paradigma occidental de la modernidad. Cuando tú decías, ¿cuál era el término que habías usado? Que estas sustancias o estas prácticas eh, se usaban, bueno, de un modo externo y que eran para evadirse. Bueno, justamente no, nada más alejado que la evasión. Si bien hoy en día se utilizan sustancias para evadirse justamente, no hay nada más alejado que la ayahuasca, por ejemplo, que es sudamericana, o bueno, el peyote o la misma manita muscaria, que para
evadirse, es todo lo contrario, es para meterse bien dentro de uno, digamos, introyectarse dentro de lo que sería el inconsciente, no solamente el inconsciente biográfico aparece eh, como una catarsis, digamos, en este tipo de experiencias, sino que también aparece el inconsciente transpersonal o el inconsciente colectivo, según las psicologías profundas, por ejemplo, la psicología junguiana o la psicología transpersonal de Stanislav Grof, ¿no? Entonces, ¿para qué lo usaban los antiguos, los pueblos tradicionales y las antiguas civilizaciones? Justamente para obtener información que no era posible obtener de ningún otro modo. Y según ellos no era una cosa externa, porque también, por supuesto que existían los sueños lúcidos, bueno, existen todavía las prácticas que fomentan sueños lúcidos, también los sueños interpersonales, los sueños transpersonales, eso está, digamos, asentado en distintas etnografías, aunque son prácticas que se van perdiendo lamentablemente, ¿no? Porque van desapareciendo también de los propios pueblos originarios con el avance bueno, de la modernidad. Entonces, pero la meditación, por supuesto, el yoga, las posturas extáticas, las posturas de respiración, digamos, ahí no hay ninguna cuestión externa, sino que los estados ampliados de la conciencia también se pueden vivenciar a partir de posturas psicofísicas, de autosacrificios, bueno, para nuestra vida moderna nos resulta como bastante ajeno y, y horrible, pero también recordemos la danza del sol, por ejemplo, para los indígenas norteamericanos, el dolor extremo, digamos, ¿no? También el calor extremo o el frío extremo han sido utilizados, el temazcal, que está vigente y ahora se está internacionalizando. El aislamiento sensorial era muy importante, por ejemplo, también para distintos ritos de paso, en América, en Asia, en África, bueno, en Norteamérica era fundamental. Todos los adolescentes o los púberes pasaban por un rito de paso que era aislarse. Se iban a lo mejor a una cueva o una montaña, hacían unos ayunos prolongados y la idea era obtener una visión. En algún momento aparecía la visión del búfalo, del águila, por supuesto son símbolos propios de cada una de estas culturas, y se obtenía una información y una vocación a veces de cuál era el motivo, que es lo que nunca sabemos, ¿no? ¿Para qué vinimos al mundo, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es, digamos, el destino? Para el cual hemos llegado, ¿no? Al mundo, y ellos lo obtenían a través de estas visiones. Muchas veces el chamanismo en todas partes del mundo y que todavía está muy vigente, por ejemplo, ni hablar aquí en Sudamérica o en el Amazonas, el mundo andino, se piensa que está muy asociado a la medicina, a la terapia, ¿no es cierto? La curación, la sanación espiritual, la sanación psicofísica, pero muchas veces el chamanismo también estaba orientado, por ejemplo, a encontrar objetos perdidos. En aquellos tiempos no existían los móviles, ni, ni las redes sociales, ni teníamos drones, entonces era importante ingresar en esos estados ampliados de la conciencia, por ejemplo, para obtener, sí, claro, de un modo, a mí no me gusta usar el término paranormal, pero bueno, para que se entienda, obtener esa información si alguien estaba vivo, estaba muerto, si él estaba con buena salud en un viaje, si algún objeto se había perdido. Incluso lo que no nos cuenta la arqueología es que muchas veces, previamente a la caza de animales, de bisontes, de lo que fuese, eh, los chamanes previamente habían dialogado con los espíritus de, de esos animales o con el dueño o el padre o la madre de los espíritus de esa clase de animales, y entonces ya sabían dónde ir a buscarlos y dónde cazarlos. O sea, esto no era eventual, sino que previamente se había negociado con el dueño de los animales para que la caza o la pesca sean exitosas, ¿no? Entonces, todo esto evidentemente nos trae a colación un mundo bastante desconocido todavía por la modernidad, porque la modernidad perdió
ya con la famosa casa de brujas, la mal llamada casa de brujas en Europa, ¿no? Porque no eran brujas, eran mujeres herboristas, eran chamanas, que eran psicólogas autóctonas, que conocían de plantas medicinales, conocían de una espiritualidad y una psicología autóctona muy fina. Y bueno, con esa gran derrota de la mujer en aquellos tiempos, eh, se perdió el chamanismo en Europa. Después, cuando los europeos avanzan sobre el resto del planeta, en lo que es la colonización, llevando el paradigma occidental de la modernidad a todos lados, reencuentran el fenómeno chamánico, pero ya no lo comprenden o lo entienden en una primera fase como ministros del demonio, desde la óptica cristiana, por supuesto. Después, en el siglo XVII, XVIII, comienzan a pensar desde el paradigma iluminista de que los chamanes hacen trucos, son prestidigitadores, digamos, engañan a su público, y luego ya después vamos comprendiendo más y más el fenómeno chamánico hasta el momento actual en el que hay un cambio de paradigma en las ciencias, en la cultura también, en el arte, y empezamos a dialogar de forma más horizontal, comenzamos a aprender, sobre todo cuando los antropólogos bueno, y otros profesionales, psicólogos también, comenzamos a experimentar esos estados no ordinarios de la conciencia. De eso se trata la antropología de la conciencia. Uno debe experimentar la meditación, debe experimentar diferentes tipos de estados no ordinarios de la conciencia con el propósito de comprender mucho más profundamente, eh, sin llegar, por supuesto, a entrar en la mente del chamán, porque eso, pero al menos nos da la posibilidad de comprender mucho más profundamente todos estos tipos de trances. Recordemos los oráculos, recordemos también la danza, la música, el trance cinético en todas las culturas, ¿no? Eh, los, hasta la utilización del sexo sagrado, los matrimonios sagrados, digamos, en distintas culturas también, sobre todo en, 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 en la India y en el budismo tibetano, donde también se aprovecha inclusive la sexualidad sagrada para entrar en un estado ampliado de la conciencia. Bueno, en el caso del budismo, por supuesto, siempre la finalidad es la iluminación, es decir, entrar en un estado de no dualidad. En el chamanismo en general se busca no ingresar directamente en la no dualidad, sino en lo que podríamos llamar una dimensión de arquetipal, digamos, entrar en diálogo, por ejemplo, con los seres espirituales y demás. Y quizás para cerrar esta idea, eh, también respecto a tus preguntas, por supuesto que se pensaba, los no modernos, digamos, los pueblos tradicionales y las civilizaciones antiguas, siempre pensaron que estos estados no son fantasiosos, sino que son ontológicamente reales. En mi opinión, siguiendo a Carl Gustav Jung, yo creo que esas dimensiones son semiautónomas. Obviamente pasan por nuestra mente, pasan por nuestra cultura, y por lo tanto eso funciona como filtros. Pero, pero estos seres espirituales, por ejemplo, con los que se entraba en diálogo y que ahora también ocurre lo mismo, o sea, nuestros contemporáneos que efectúan una experiencia de ayahuasca o de hongos psilocíbicos o de cactus de San Pedro también refieren encontrarse con determinadas entidades o tener un diálogo con la naturaleza, con los árboles, con los animales, o identificarse con el mundo natural o con otro tipo de seres invisibles, o tienen diálogo con los antepasados, con los abuelos o con los ancestros que ya partieron de este mundo. Y, y eso es exactamente lo mismo que vivían los antiguos pueblos o los pueblos originarios. Y en ese sentido yo pienso, sí, que ese mundo es semiautónomo, depende de nuestra mente, pero asimismo hay una cierta autonomía. También a veces ese mundo se presenta, digamos, por voluntad propia de ese mundo. Por ejemplo, en las famosas apariciones marianas, las apariciones de la Virgen María, que en realidad es el arquetipo de la diosa madre. O sea,
En otras culturas existe con otros nombres, qué sé yo, tara blanca, tara verde en el budismo tibetano, ¿no? Todas las culturas tienen una representación, un modelo de lo que sería la madre tierra o la Pachamama, ¿no? Para el mundo andino. Y muchas veces ha sido percibido en visiones espontáneas o a veces, pero siempre con algunas circunstancias específicas. En general, los visionarios marianos son niños, cuya conciencia no está totalmente, está en formación. Eh, Muchas veces cuando uno lee las biografías de muchos de estos púberes o niños visionarios marianos, bueno, han tenido enfermedades o han sido algún disloque psicológico o psicosocial que ha permitido, bueno, o hacían ayunos prolongados, porque bueno, en realidad no comían porque estaban en una situación realmente miserable. Entonces, todas esas circunstancias parece que adiestran al cerebro para poder, ahí sí podemos usar el término quizás escaparse, entre comillas, y estar más abierto a la posibilidad del encuentro con estos otros planos, estas, digamos, otras dimensiones de la conciencia, en la cual, bueno, tanto podemos percibir nuestro interior, nuestro inconsciente más profundo, como también tener contacto con esas dimensiones que Jung llamaría arquetipales, transpersonales, ¿no? Hasta llegar al máximo grado de quizás eh, de percibir la conciencia prístina o la naturaleza propia de la mente, que es la vacuidad, que es el estado de no dualidad, que es lo que persigue, por ejemplo, tanto el budismo como, en cierta forma, sí, el hinduismo, algunas escuelas como el shivaísmo de Cachemira, bueno, los sufíes, los taoístas y demás. Don Diego, lo que está claro es que a día de hoy la ciencia no puede decir que conoce perfectamente la mente del ser humano. O sea, siempre nos han dicho que a lo mejor lo que conoce es un 20% de todas sus capacidades. O sea que podemos estar hablando de eso y de mil cosas más sin poderlo demostrar científicamente porque está como es un lago perdido, ¿no? En ese universo, ¿no? Que tenemos ahí, vamos a llamarlo universo paralelo entre lo que es la conciencia y entre lo que es la conciencia, al darse cuenta uno de verdad dónde está y dónde en realidad se encuentra, ¿no? Hablando con diferentes chamanes, que aquí hemos, durante 36 años que ya llevamos haciendo este programa, hemos hablado con todo tipo de profesionales y de expertos, y he tenido la gran suerte de conocer chamanes siberianos, por ejemplo, ¿no? De estirpe de Siberia, porque en realidad todos los indios y demás seres cruzaron por el estrecho de Bering, cruzaron Claro. las Américas y ahí se fomentó pues un poquito este carácter y esta cultura. Y hablando con alguno de ellos, siempre nos hablaban que el peyote, por ejemplo, muy utilizado en México por los mexicas y compañía, hablaban de cómo entraban esos estados, yo digo estados alterados, porque es un estado alterado, no es un estado 100% lúcido, porque estás en otro plan, estás en otro, estás como viendo lo que es, lo que los demás que no han tomado ese anteógeno, y hablo de anteógenos y no de trances lúcidos, ni de yoga, que sería una cosa muy diferente, ¿no? A tomar algún tipo de enteógeno, ese producto exógeno, como yo le decía, que uno viene a tomar, ¿no? Claro que el que lo toma está en ese estado alterado de conciencia que está viendo lo que los demás no ven, ¿no? Y entonces me decían más de uno, bueno, es que nosotros, los chamanes, al menos en México y en parte de Mesoamérica, lo que venimos es buscando qué es lo que nos pueden ofrecer los espíritus, en este caso, el más allá, dónde nos lleva, quiénes somos en realidad, si vamos, quiénes son nuestros animales de compañía, el nahual, el tonal, ¿no? Esos animales que nos acompañan para saber exactamente quiénes somos, qué personalidad tenemos, qué carácter tenemos, hacia dónde nos dirigimos. Es una lástima que la ciencia no haya querido abordar desde hace cientos y cientos de años atrás ese carácter, ¿no? De que tenemos una conciencia, una supraconciencia no desarrollada y que es una pena que tengamos que recurrir a productos
semitrópicos, ¿sabes? Por llamarlo de alguna manera, o externos, pues para conocer un poquito más qué es lo que nos define. Porque claro, si solamente conocemos un 20% de nuestras capacidades mentales, Dios mío, ahí entra o puede entrar de todo. Desde el típico serio, consciente, investigador, un buen antropólogo, como es su caso, profesor, como gente que no lo son del todo, que han escuchado cuatro cosas y uno se da cuenta que nos están, como bien decía usted, nos están vendiendo un producto que no es, ¿no? Vemos en televisión, por ejemplo, aquí en España, que se ha utilizado el sapo verde, creo que tiene un nombre, ahora no me vendrá a la cabeza, Sí, el bufo alvarius. el bufo alvarius, correcto, Sí. gracias. Como para hacer cursos como si esto fuera, no sé, cursos de yoga, ¿no? Una cosa Mm. que no tiene ningún problema secundario, y los tiene, porque no todo el mundo sabe hacer entrar a alguien en un estado no de meditación, sino un estado, pues sí, alterado de esa conciencia que se nos escapa. Entonces, no sé, yo entiendo que a través de su libro, de sus libros, sus volúmenes, Abraxas, estamos en el primer capítulo, por decirlo de alguna manera, es el primer libro, pero son 5 libros diferentes. Va usted a recorrer todo el mundo, o sea, hablando de los SAMs en África, hablando de los, como tengo aquí el nombre, a ver si me sale, Chiribiquete y la Lindosa, con el profesor Evans, ¿no? En Colombia, que, o sea que en todas las culturas de 8.000 o 20.000 años atrás ya vienen utilizando este tipo de trance psicotrópico, ¿no, profesor? Así es, sí. A mí me gusta hablar de estados ampliados o estados alternativos de conciencia. ¿Por qué? Porque lo alterado, darse en Occidente como relacionado a lo patológico, ¿no? Cuando decimos alterado, por ahí se nos viene a la cabeza un psicótico, un esquizofrénico, y bueno, y vuelvo a repetir, nada más alejado que un chamán, por ejemplo, un sanador tradicional, que un psicótico o un, o un esquizofrénico, ¿no? Eh, Justamente por eso no solemos utilizar alterado, usamos alternativo o en realidad pasamos, la ciencia conoce más de 20 estados no ordinarios de la conciencia y muchas veces pasamos, bueno, diariamente pasamos por varios, vamos fluyendo entre distintos estados. Por ejemplo, no sé, cuando estamos esperando un tren, supongamos, y de pronto nos distraemos y no sabemos a dónde estuvimos, como una especie de rapto que puede durar segundos, y de pronto ya tenemos el tren encima, y dónde estuvimos en ese tiempo, no estuvimos, como nuestro yo desapareció, estuvimos un poco distraídos, y después, por supuesto, el sueño, todos los seres humanos dormimos y aunque no lo recordemos, siempre soñamos en la fase, digamos, del movimiento rápido de los ojos. Eso, por supuesto, que también es un estado alternativo de la conciencia y que también ha sido utilizado sobre todo por el yoga, los yogas de los sueños lúcidos y demás. En el libro, por supuesto, en este primer tomo hablamos del arte, porque el arte es como esa primera gran manifestación anterior a la escritura, por supuesto, y claro, encontramos en Colombia, no es muy conocido, en el Chiribiquete se llama, es un sitio que está en pleno Amazonas colombiano y hay pinturas de hasta 20.000 años de antigüedad, donde se ha podido definir, por ejemplo, aparece la famosa liana del yagé, como le llaman en Colombia a la ayahuasca, aparece también las ranas, esto que hablaba de los sapos, que también ha sido utilizado su exudado, incluso para preparar venenos, ¿no? Por supuesto, porque eran cazadores. Aparece también el tabaco, la coca, ¿no? En el Tassili, que también mencionabas, en Argelia, ahí tenemos pinturas rupestres que llegan hasta los 12.000 años de antigüedad y varios autores suponen que allí fluyó una sociedad que era bastante fraterna, probablemente matrilineal, matriteísta, chamánica seguramente, y donde por lo que aparecen en algunas de esas pinturas, son personajes rodeados completamente por lo que parecen ser hongos,
y suponemos que son hongos psilocíbicos, o sea, hongos eh, visionarios, no usamos la palabra alucinógenos. Y también en Australia tenemos las famosas pinturas que, bueno, la portada del primer volumen tiene justamente la figura de los guanchinas, que son estos seres espirituales de los aborígenes australianos, que hasta el día de hoy siguen repintando una y otra vez cada 10, 15 años algunos miembros ancianos de los clanes que están conectados desde tiempos inmemoriales con estos seres espirituales que ellos llaman los guanchinas, que son los creadores del universo, ¿no? Los creadores de la Vía Láctea, del cielo, de la tierra, del agua. Vuelven cada tanto a repintar estas pinturas, aunque ellos dicen que no las repintan, sino que se pintan a sí mismas, o que se fijan, digamos, a sí mismas a las paredes, y con eso, bueno, recrean una y otra vez el universo, ¿no? También el arte rupestre de los San, de los bosquimanos en Sudáfrica, algunos tienen 3.000, 4.000 años, y hoy sabemos, gracias a algunas etnografías de los años 30, 40, que muchas de ellas tienen, lo que están representando son ceremonias chamánicas, donde, por ejemplo, en este caso, los sudafricanos no utilizaban ningún, o no utilizan ningún tipo de enteógenos, sino que el trance era obtenido a través de una danza muy específica, donde cierta energía se hacía elevar por la columna vertebral hasta llegar al cerebro, y en ese momento incluso algunos chamanes comenzaban a sangrar por la nariz. Entonces lo que vemos en estas pinturas, muy sugerentes, son personajes que serían como chamanes transformados en alces. Era muy importante el alce para esta región del mundo, para estas culturas, y vemos que de la nariz de los alces, alces humanizados, ¿no? Son una especie de personajes híbridos que tienen que ver con la transformación chamánica, y surge una línea de sangre, digamos, desde la nariz, o sea, sumamente fascinante, ¿no? Después en el capítulo 2 trabajamos todo lo que tiene que ver con las grandes templos y monumentales en la América precolombina, donde los distintos autores y arqueólogos están de acuerdo en que se realizaban procesiones, y donde es muy explícito el uso de distintos tipos de sustancias, hubo incluso algunas otras prácticas psicofísicas de la conciencia. Ahí tenemos Teotihuacán, por supuesto, en México, que todos los turistas visitan, ¿no? Ahí el apogeo ha sido entre los años 200 y 400 después de Cristo. San Agustín en Colombia, quizás no es tan conocido, donde hay unas estatuas monumentales funerarias, son de personajes, eran jefes políticos y chamanes al mismo tiempo, Don Diego, alrededor de... permítame Sí, porque me interesa cómo no. muchísimo saber cómo podemos conseguir este primer volumen de Braxas. Ah, muy bien. Bueno, yo creo que allí en España, por supuesto, en todas las librerías más importantes, ¿no? Casa del Libro, Muy supongo el bien, muy bien. FENAC, sí, 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 Y, en y- todos, y el, y hasta el en el segundo, Corte Inglés está, muy bien, está está bien. Y el el segundo libro. volumen, el segundo, Pero el tercero, cuarto y el quinto saldrán inmediatamente o ya los tiene preparados. sí, todos ya están escritos y están todos en manos de nuestro editor, que Qué mando bueno. un abrazo, Óscar Fábrega Muy Calahorro, y a su mujer Raquel también, le mandamos un abrazo desde aquí, bien. cruzando el charco. Y efectivamente, está ya, el volumen 2 ya está prácticamente en maquetación, así que yo calculo que para fines de octubre ya va a estar en las librerías, pero también se puede Aprovechando, conseguir por Amazon, las tiendas digitales, por Busca Libre, por muy ejemplo, bien, para el resto del mundo hispano, ¿no? Para Hispanoamérica lo pueden conseguir por Amazon, Busca Libre, muy bien. Mercado Libre Argentina también. Muy bien. Bueno, pues lo tenemos claro que tenemos Abraxias primer volumen del profesor Diego Viegas, antropólogo y profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina.
a quien lo volveremos a tener con nosotros en una próxima ocasión, en este caso no hablando del arte, sino de cómo se conseguía ese arte a través de estos alucinógenos, sino de otro tipo de cosas, como la espiritualidad o mil cosas, ¿no? Nos hemos quedado con las ganas de conocer, que lo podríamos abordar la próxima vez. Hablamos de la Biblia y hablamos de los musulmanes que utilizan los sueños como revelaciones, ¿no? Santa Teresa, San Agustín, ¿no? Yo no sé si era el pan de centeno que se tomaba, que tenía, que tenía propiedades alucinógenas en su momento, ¿no? ¿O qué? Pero bueno, ya lo abordamos en otra ocasión. Profesor, muchísimas gracias, de verdad, y le deseo todo lo mejor del mundo en este primer volumen y en los 5 restantes. Muchísimas gracias y esperamos viajar a España el año que viene. Está el Foro Mundial Internacional de la Ayahuasca en Girona y esperamos poder estar, no solamente para participar de ese congreso, sino hemos estado en las dos versiones anteriores, sino también para firmar. La idea sería poder visitar algunas ciudades y firmar, bueno, ya aparece entonces quizás varios tomos de Abraxas. Fenómeno, pues le deseo todo lo mejor del mundo, don Diego. Muchísimas gracias, Pedro, y bueno, un placer, un gusto haber participado en tu programa, que vuelvo a repetir, es el clásico del misterio, ¿eh? Luces en la oscuridad. Quizás sea por los años ya que ya llevamos, se nos ha hecho más viejecito, más viejecito. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, chau, chau. Adiós, adiós. Que vaya bien. Muy buenas noches.